Hola Altubers, por fin he podido ver The Brutalist. Y ese por fin no es gratuito porque la primera vez que intenté verla no había entradas. La verdad es que hace mucho tiempo que no veíamos un fenómeno como el que ha desatado esta película, de manera que todo el mundo se siente como obligado a verla. Me han preguntado por ella personas que hace 30 años o más que no van al cine, lo cual indica qué buena labor de promoción, qué buena captación de público, cómo se ha juntado lo comercial con lo presumiblemente intelectual y cómo todo el mundo pretende que The Brutalist es sin duda alguna la película del año. Bueno, igual lo es, pero no estoy demasiado seguro. La película es desmesurada en todas las acepciones que podamos encontrar, desde esa duración de más de 3 horas y media, a la idea que se tiene incluso del género, del estilo arquitectónico que viene a representar. El brutalismo no es porque el protagonista de la película sea un poco bruto, sino que es un concepto, es un estilo arquitectónico que nace hace, bueno, 70 y tantos años en Europa, un poco heredero de la Bauhaus, que también aparece en esta película. El protagonista ha sido expulsado de la Bauhaus por judío y, bueno, en definitiva es un género, ya digo, un estilo que durante los años 50, 60, 70, 80 va a tener una gran expansión, sobre todo gracias a la figura de Le Corbusier, que es el arquitecto que más lo promocionó en su momento. Pero bueno, todo esto es historia y no tiene nada que ver con la película, porque la película cuenta la historia de un individuo, un tal Laszlo Toth, que es un personaje inventado, aunque tenga algunas características de otra gente, algunos arquitectos que durante los años 30 se fugaron de Europa en vista de cómo en Alemania las cosas iban como iban, se fueron a Estados Unidos, allí desarrollaron su trabajo. El protagonista de esta película ni siquiera se va a Estados Unidos en los años 30, sino que lo hace después de la Segunda Guerra Mundial, después de la experiencia de los campos de exterminio y después de todo lo que ocurrió hasta el año 45. Y por lo demás, la historia que cuenta la película pues es bastante convencional en el sentido de que cuenta cómo el individuo este llega a Estados Unidos, allí tiene un pariente que le ayuda al principio, encuentra un mecenas, tiene sus más y sus menos, se pelea por esto, por aquello y en definitiva vive su vida, porque la película terminaría en los años 80, en el año 80 concretamente, cuando él ya es una persona muy mayor. Y en medio pues ha hecho su trabajo, se ha enfrentado a sus pulsiones, ha tenido que pelear contra la sociedad, contra los ricos y contra los malos de la película. Es decir, que en ese terreno no hay grandes descubrimientos. ¿Dónde está pues lo interesante que podría haber? Pues en la forma. Está claro que Brady Corbet, el director de la película, debo reconocer que no he visto las dos películas anteriores de Corbet, vaya eso por delante. Sí le he visto a él en algunas películas como actor, como el Funny Games, versión americana de Haneke, o La Melancolía, o La Melancolía, o Sils Maria y otras películas europeas. Él ha trabajado más como actor, de hecho, ha trabajado mucho. Ha trabajado como guionista y ahora por fin es director. Y a mí me da la sensación de que Corbett pretende ser algo así como el nuevo Paul Thomas Anderson. Es decir, ese director de enorme prestigio, ese director que hace las películas que le da la gana y ese director que al mismo tiempo tiene un gran éxito. Bueno, posiblemente lo conseguirá, aunque a mí esta película me deja unos sentimientos un poco encontrados. La encuentro en algunos momentos un poco artificial, como voy a epatar por encima de cualquier otra consideración, voy a impactar al espectador porque me lo pide el cuerpo, voy a poner la Estatua de la Libertad cabeza abajo, aunque tenga que forzar el encuadre, porque seguramente esto va a quedar para la historia, y así suma y sigue, lo cual da una sensación de irrealidad que a mí particularmente me chirría un poco. Pero con todo aprecio el trabajo del señor Corbett como guionista y como director de cine. Se ve que es un señor que se ha empapado bien de las esencias cinematográficas. Por otra parte, tiene una serie de actores y actrices que cumplen muy bien su función. No son grandes estrellas, bueno, está Adrien Brody, que sería posiblemente el más conocido de todos ellos, pero que también lleva una temporada un poco, bueno, pues apareciendo en series
como Succession, por ejemplo, haciendo papeles pequeñitos, o en series de terror como Chapelgate, donde es protagonista pero que no va demasiado allá. Lo mismo podríamos decir de Felicity Jones, a la que recordamos fundamentalmente por Rogue One o por Un monstruo viene a verme. Y luego estaría Guy Pearce, que tuvo un amanecer deslumbrante con El Confidencial y con Memento, pero que se ha convertido en un actor secundario de enormes posibilidades y que también está magnífico. Todos ellos, todos los actores, yo creo que cumplen muy bien con su función. No puedo decir lo mismo de los personajes, porque los personajes a veces son contradictorios. Hay algunos que se comportan de una determinada manera, pero luego son justamente lo contrario. Por ejemplo, el personaje del hijo de Guy Pearce es un señor que va dando bandazos durante toda la película. No sabemos si es un tipo majísimo o es un canalla miserable, y tampoco hace nada que venga a demostrar ni una cosa ni la otra, solamente lo sugiere. Y es solo un ejemplo, ¿eh? Hay montones de personajes en esta película. Por ejemplo, el personaje de Van Buren, el padre, o sea, Guy Pearce, es mucho más sólido, es un personaje que cumple siempre con lo que se espera de él. Y el propio personaje de Adrien Brody, Laszlo Todd, es un personaje que se comporta a veces de una manera y otras veces de otra. Es decir, la película es un poco confusa en esos planteamientos, no tanto en la historia, que la historia es lineal y es lo que os he contado antes acerca de que comienza con alguien desclasado y en situación muy precaria y poco a poco va ascendiendo. Tampoco le favorece el hecho de que a mí me da la sensación que la película ha tenido unos recortes bastante importantes. Hombre, si ya la película dura más de 3 horas y media y ha tenido recortes, ¿en qué estaban pensando cuando la hicieron, no? Pues quizá en hacer una serie televisiva, no lo sé, es posible. Y esa sensación de que han desaparecido secuencias enteras, porque a veces no encaja una con la otra, y de que hay algunas superfluas que podrían haber sido eliminadas, pues a mí me deja el cuerpo así como de, ¡ay, qué buena película podría haber sido! Y no lo es totalmente. Pero bueno, son cosas un poco tontas de alguien que está viendo la película y tiene ese tipo de sensaciones. Luego está, ya que estamos en aspectos técnicos, el hecho de que se ha publicitado tanto de la VistaVision. ¿Qué pasa con la VistaVision? Es solamente un sistema ya olvidado, viejo, que la verdad es que no significa gran cosa, salvo desde el punto de vista de la nostalgia. Pero, ¿qué nostalgia? Si al final la película va a ser proyectada digitalmente. Todas esas supuestas virtudes de la VistaVision van a desaparecer en gran medida por una proyección que es justamente lo contrario de la artesanía. Bueno, en definitiva, que me parece que estos detalles pues pueden ayudar un poco a creer que hay un amor por el cine clásico bastante intenso, pero que tampoco viene a aportar grandes cosas. En definitiva, que la película está bien, se puede ver, pero no se sorprendan si cuando salen de la película notan una cierta insatisfacción diciendo ¡ay! Pues no me ha acabado de gustar del todo, por esto, o por lo que ustedes quieran. Yo he expuesto mis razones y ustedes también. También es cierto que durante la película me he estado acordando demasiado del Manantial, aquella película de Kim Vidor del año 49, que cuenta también la historia de un arquitecto opuesto a las adversidades de la vida y que al final, por supuesto, consigue su propósito de salir adelante. Estoy seguro de que a los que han hecho la película no les apetece nada que se compare esta película con El Manantial, pero yo creo que hay algunos puntos que podríamos encontrar y que desde luego nos va a permitir hablar un poquito de otras películas con arquitectos. El Manantial es una película de Kim Vidor, como decía, protagonizada por Gary Cooper y Patricia Neal, que cuenta el ascenso de un arquitecto y que está basada en una novela de Ayn Rand. Ayn Rand es una escritora, filósofa se llama ella también. Bueno, es cierto que tiene incluso un sistema de pensamiento que se llama objetivismo y que básicamente viene a ser algo así como la historia la hacen unos determinados individuos que aparecen en un momento, que consiguen elevar el nivel medio de la situación de toda la humanidad, y sin ellos pues estaríamos todavía en las cavernas.
Y esto de la cuestión comunal y demás, olvídate porque esto no es así, según Ayn Rand, que era una inmigrante en Estados Unidos, había huido de Rusia, ella nació a principios del siglo pasado y desarrolló allí su sistema filosófico, al mismo tiempo que escribía 3 novelas que fueron bastante famosas. Los que vivimos, donde contaba más o menos su historia, El manantial, que es la historia de este arquitecto, y La rebelión de Atlas, que es una novela más filosófica, además de muchos ensayos, donde exponía su pensamiento. Debemos decir, porque las contradicciones están en este terreno bastante extendidas, que ahora mismo los máximos seguidores del pensamiento de Ayn Rand son gente como Elon Musk o Javier Milei. Pero no debemos olvidar que también en su momento Ayn Rand, a pesar de este pensamiento, podríamos decir, de derechas, era una mujer que predicaba el ateísmo, era favorable al aborto, estaba a favor de la inmigración y tenía un montón de pensamientos que podían pertenecer a la izquierda tranquilamente. Es decir, que casi podría ser asumible por uno o por otro, pero lo cierto es que ha triunfado el lado de esta corriente de pensamiento que es el objetivismo y que es la que de alguna manera la caracteriza. Bueno, pues el personaje de Gary Cooper en El manantial, después de pelear contra todas las adversidades, tiene un discurso final donde prácticamente hace suyo el ideario de la autora. Es curioso porque cuenta la historia que Gary Cooper no se enteró de qué diablos estaba diciendo, no entendía el discurso que estaba lanzando y que eso hace que sea un poco difuso a la hora de entenderlo. Debo reconocer que no he visto la versión original de la película, no entiendo si se le nota en la modulación esa duda que tenía el actor sobre el personaje. Y tampoco Ayn Rand, que tuvo plenos derechos sobre la película, quedó muy satisfecha con la película. Pero bueno, al margen de eso, digamos que es la historia de un arquitecto que tiene que sacar adelante su idea. Y eso me lleva a pensar que hay muy pocas películas con arquitectos, pero que hay una que no deberían perderse porque es algo verdaderamente fantástico y que es El vientre de un arquitecto. Una película de Peter Greenaway, que fue un cineasta que en los años 80 hizo una serie de películas fabulosas, pues El contrato del dibujante, o Asesinato por números, o bueno, esta misma El vientre de un arquitecto, que cuenta la historia de un arquitecto que llega a Roma para una exposición de un arquitecto anterior y se ve metido en una serie de situaciones que son divertidas, irónicas, discutibles algunas de ellas, pero siempre muy, muy interesantes. Y yo diría que es la gran película sobre la arquitectura, ¿no? Además de El manantial, que es la más famosa. Y luego, pues para hablar de esto, podríamos fijarnos en la arquitectura de películas como Blade Runner. Desde Metrópolis a Blade Runner hay una arquitectura diferente en las películas de ciencia ficción. Películas como Dark City, por ejemplo, o Brasil. La verdad es que la ciencia ficción siempre se ha ido fijando en este tipo de cosas para marcar la diferencia con el momento en que se hacen las películas. Luego hay una serie de películas tituladas El arquitecto, una de 2006, otra de 2012 y otra de anteayer, prácticamente de 2023, que reconozco no haber visto, así que me voy a callar tranquilamente porque no me voy a meter en este jaleo. Y recuerdo con cariño el díptico de Fritz Lang, El tigre de Snapur y la tumba india, que empezaba con el encargo de un palacio y terminaba con la propuesta de una tumba, esas cosas grandiosas que hacían los antiguos en el cine y que, bueno, pues ahora sería una película difícilmente sostenible. Y ya metidos en ello, pues teníamos Tierra de Faraones, que era la historia de un arquitecto que tenía que levantar una pirámide para el faraón y que, bueno, a pesar de que una pirámide es lo que es una pirámide, pues podía servir también para ilustrar las inquietudes y el trabajo misterioso, en este caso misterioso porque hay un misterio en esa construcción, que tienen que sufrir los arquitectos a la hora de hacer su trabajo. Y bueno, ya para terminar, pues
películas como El Coloso en Llamas o El Rascacielos podían ser películas que hablan de arquitectura, pero en realidad hablan de aventuras. Ya digo, lo mejor, El vientre de un arquitecto y, bueno, pues esas otras manifestaciones de arquitectura que hay en tantas películas.